Jehová está en su templo, alábale que vive. Jehová está en su templo, alábale que vive. Alábale, alábale, alábale que vive. Alábale, alábale, alábale que vive. Jehová está en su templo, alábale que vive. Jehová está en su templo, alábale que vive. Alábale, alábale, alábale que vive. Alábale, alábale, alábale que vive. Pero ¿quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que bautiza? Cristo vive y a su nombre gloria. Sí, Cristo vive y a su nombre gloria. Dios tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todo el mundo en sus manos, tiene todo en sus manos. Él tiene a ti y a mí, tiene a ti y a mí, tiene a ti y a mí, en sus manos tiene a todo, en sus manos. En el cielo se oye lo que la iglesia se canta, en el cielo se oye lo que la iglesia se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y andas. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y andas. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Una vez más. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de adorarte. Te alabo mientras vida exista en mi ser. A veces el maligno quiere volver mi
sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de adorarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de adorarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Mientras vida exista en mi ser. Aleluya, te adoramos, mi Señor. Te adoramos. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Padre, te damos en esta tarde. Tu misericordia, Señor, es tan grande con nosotros que llega, Señor, siempre con tu palabra, con tu amor, con tu abrazo, con tu misericordia, Señor, a nuestras vidas a cada momento. Gracias. Padre, gracias por permitirnos esta oportunidad. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bien, vamos a buscar en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios. Vamos a ver en el capítulo 4, Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Desde el versículo 1. Son varios versículos, pero solamente vamos a leer algunos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12, perdón. 12. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 12. Voy a leer la Biblia de las Américas. Algunas palabras son diferentes, pero básicamente es la misma idea. Dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna, o andéis, esa palabra viváis, también en la palabra también se traduce como andar. Andad de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quiero que noten esa
esa palabra que a cada uno de nosotros, o sea, del cuerpo de Cristo, se nos ha concedido la gracia. Acuérdense que la gracia, hermanos, gracia es algo que nosotros no merecemos. Esa es una gracia, algo que nosotros no merecemos. No merecemos de ninguna manera. O sea, es algo que no podemos reclamarle a Dios que nos dé, porque en realidad no lo merecemos. Pero también la palabra gracia en este contexto significa algo que Dios nos da como un don para que nos sirva a nosotros. Yo quiero que usted esté bien atento a esto para que podamos entender lo que significa tener un don del Señor para nosotros y la otra clase de don que vamos a ver en ese mismo versículo, pero más en el siguiente versículo, perdón. Dice, pero a cada uno de nosotros, esa es la misericordia de Dios. A cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Fíjese que en este versículo que dice ahí que dio dones a los hombres, en el Antiguo Testamento no dice así. El Antiguo Testamento dice que subió a lo alto y fue lleno de que los hombres le dieron dones a él. La idea es al revés. Y dice esta expresión ascendió, que significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. En eso vamos a ver también. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Hasta ahí nomás vamos a quedar. Hasta ahí nomás. Bueno, aquí quiero que entendamos una cosa. Entendamos que todos los dones, todos los ministerios, todas las gracias que Dios da a su iglesia tienen un propósito. Y el propósito es, primero, que el que tiene un don o un ministerio tiene que ser más humilde. Un don o un ministerio Dios no lo da para que nos sintamos mejor que todos. No da el Señor un don para que nos sintamos que somos los únicos que lo tenemos y que ninguno me llega a mí y que yo soy el único y que yo soy un gran siervo, un gran predicador. Yo creo, hermano, que entre los predicadores, entre los siervos de Dios no debería haber esa expresión de decir, este es un gran siervo. Un gran siervo, si es grande no es siervo, porque los siervos son pequeños. Por lo menos ellos tienen que sentirse pequeños. Entonces, cuando Dios da un don, cuando Dios da un ministerio, cuando Dios da una gracia, cuando Dios da un privilegio a su iglesia, a su siervo, a sus siervas, lo primero que ese ministerio o don que tiene que hacer en nosotros es hacernos más humildes, porque no lo merecíamos. No lo merecíamos y estábamos alejados totalmente de la gracia de Dios, pero viene el Señor, nos da la salvación, nos concede, hermanos, la vida eterna, pero además de eso, hermanos, dice que subió a lo alto, se llevó un montón de cautivos, hizo cautiva la cautividad y dice que cuando bajó dio dones a los hombres. Les dio dones, nos dio dones a todos. Y eso, hermano, fíjese, dio dones a los hombres. No está hablando en ese versículo, todavía no está hablando, hermano mío, de exclusivamente la iglesia. No sé qué está hablando en general.
usted ve que hay personas, hermanos, que tienen gracia para un montón de cosas. Esos son dones. No, o sea, no está hablando aquí de los dones del Espíritu, que son otra cosa allá en 1 Corintios 12. No está hablando nada de eso. Está hablando de dones que el Señor le da por misericordia a las personas. Hay personas que tienen gracia para vender, gracia para aconsejar. Otros tienen el ministerio de evangelista, pues les fluye hablarle a las personas y todo eso. Otros tienen el ministerio de maestro, pueden enseñar la palabra de Dios y se les entiende totalmente. Bueno, de todo eso son gracias que Dios nos da a nosotros, nos dio a través de Jesucristo. Ahora, lo primero y lo segundo, hermanos míos, dice en el versículo 1, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Un don o un ministerio, una gracia que Dios le da a la iglesia, debe causar en ellos un cambio en su vida. Debe causar un cambio en su vida, en su comportamiento, en su testimonio. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente de esa manera se puede evidenciar que aquel don, aquel ministerio, aquella gracia que Dios nos ha dado está trabajando en nosotros. Porque de nada sirve, hermanos, que uno tenga este don y el otro y el otro y el otro y la vida no cambia y la actitud arrogante, soberbia, no cambia. Yo he escuchado muchos predicadores, escuché a un famoso predicador que él dice que Dios nos necesita a todos nosotros. Yo digo, ¿y este tipo de qué está diciendo? Que Dios nos necesita. Y allá el mismo Dios dice, si yo tuviera hambre, yo no te pediría a ti. Entonces, hermano mío, no está causando el impacto de la humildad en el corazón. Por eso, hermanos míos, no a todo el que dice yo tengo el don esto, yo tengo este ministerio, yo tengo esto, y es soberbio y vive una vida alejada de la vida de Dios, aunque tenga el don, no se le puede creer, hermano. No se le puede creer, porque Dios trabaja así, mire, Dios trabaja así, ¿cómo se llama? Concatenadamente, que encaje totalmente su don con la humildad de la persona y el cambio de vida de la persona. Y dice, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, el otro propósito, hermanos míos, de los dones y los ministerios que Dios da, es que la iglesia sea unida. Que la iglesia sea unida, hermano, que no haya tanto pleito. Mire, hermano, si es que es triste cómo hay predicadores, pastores, peleando, discutiendo por esto, por lo otro, que yo creo esto, yo creo lo otro, o mi iglesia es mejor, mi iglesia tiene más miembros, mi iglesia aquí y todo ya. Hermanos, eso es vergonzoso. Y aquí dice el apóstol, miren, los dones que Dios ha dado a su iglesia no es para competencia, es para que hagan que la iglesia esté unida. No es para que la iglesia esté peleando. Hermanos, se pelean por la gente, se pelean por los miembros, se pelean por los ministerios, se pelean porque mi don es más bonito que el tuyo. Hermanos, pero es algo que en este tiempo se está dando tanto. Y eso, hermanos míos, es una vergüenza para el pueblo, para Dios, que su pueblo, que tiene que estar unido por los dones que les ha dado, por los ministerios que tienen, los agarren como competencia, hermano, y como un pleito, hermano mío. Y dice el apóstol, esto es para que mantengan el vínculo. El vínculo, hermano, es una unión. Es un lazo. Ese es un vínculo, un lazo. Si todos los dones que yo les voy a dar, dice el Señor, todos los ministerios que ustedes van a tener, no estoy hablando de ministerios
como los conocemos en este tiempo de iglesias. No, ministerios que uno tiene, ministerios que la iglesia tiene en sí. Llámese ministerio de profeta, ministerio de apóstol, ministerio de maestro, evangelista, pastor, todo eso. Eso tiene que servir para mantenerse unidos, no para dividirse. Y hoy, hermanos, en este tiempo, y que quizás no solo en este tiempo, sino que muchos años atrás, ese vínculo lo rompieron los mismos que tenían que dar el ejemplo, son los mismos que rompieron el vínculo. Y ahora hay pleitos entre esta iglesia y esta otra, entre este ministerio y el otro. Hermanos, si es que es vergonzoso, pero también es bien raro ver cómo los ministerios pelean entre sí. Y el apóstol dice, eso se les va a dar, pero para que mantengan el vínculo, para que mantengan la unión, para que no se dividan. Para eso el Señor les va a dar eso. Ahora, yo quiero que leamos, mire el siguiente versículo, versículo 4. Hay un solo cuerpo y un espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados según la misma esperanza de vuestra vocación. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Mire, este problema de una fe, un Señor y un bautismo, fíjese que esa también es otra causa de problemas. Cuando dicen la fe, muchos creen que aquí la fe se está refiriendo, hermanos míos, a lo que yo creo, a mis puntos de fe, lo que yo creo de esto, lo que yo creo, como entiendo, esa es la fe. Pero fíjese que no. Está hablando de la fe, el aspecto espiritual de creer. Eso es la fe. Hay una sola fe que nos une a Jesucristo, que es la fe de Jesucristo. Entonces, pero dice que también hay un Señor, que es nuestro Señor, y hay un solo bautismo. Hay un solo bautismo. Sí, eso así es, hermano. Mire, los únicos bautismos no válidos en comparación con la Biblia y apoyado por la Biblia, es el bautismo que le hacen a los niños chiquitos, los niños de meses, los bautizan. Eso no tiene sentido. Y el otro bautismo, el que hacían en el tiempo de Pablo, era el bautismo por los muertos, que bautizaban a la persona en nombre de un muerto, de un fallecido, de un familiar de aquella persona, bautizaban en nombre de aquel muerto, bautizaban aquí. Entonces ellos decían, bueno, y no, ustedes también están bautizando por un muerto, pues. ¿Y quién era el muerto? Según ellos, Jesucristo. Pues sí, pero Jesucristo resucitó. Ahora, cada vez que alguien se bautiza en el nombre de Jesucristo, se está bautizando no por un muerto, se está bautizando por el nombre de un vivo. Aleluya. Y que vive para siempre. Entonces, ese es el problema de ellos. Hay gente que se bautiza en nombre de gente ya muerta, hermano. Santos, supóngase San Pedro, San Juan y todo eso, aunque hayan sido santos, siervos de Dios y todo eso, pero uno no puede bautizarse en nombre de ellos porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que dice Hechos 2:38. Arrepiéntase y bautízase en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Eso así es. Entonces, es un solo bautismo. No puede ser en nombre de otra persona ni de otra manera. Hay lugares como un bautismo. La palabra bautismo es inmersión. O sea que es que la persona es sumergida totalmente en el agua.
Y como es un acto de fe, al salir ya se sumergió y sale a una nueva vida. Va. Pero ¿qué hacemos con aquellos países donde andantes beben agua? Porque son países secos, no hay ríos. Mire, y eso sucede más que todo en África. Un hermano, un ministro, un predicador, él decía que iba a África a predicar y bautizaba hermanos. De esos hermanitos, bautizaba. Y sabe cuál era lo que él le enternecía el corazón, era que ya no había ríos. Allá no hay ríos. No existen los ríos. Sí está donde había un río, pero agua no existe. Entonces ellos lo que hacían era que le ponían una tabla o un tipo dique a una pequeña corriente, una pequeña corriente. Le ponían la tabla ahí para que se hiciera una pequeña posita, pero eso no servía ni para bautizar a un niño, ni que para que un niño se metiera ahí totalmente, no. Simplemente eso servía para agarrar el agua, le agarraban el agua y se le echaban encima, a cubrirlo todo, a cubrir cada parte de su cuerpo. A los hermanos, imagínense un hermano de 1,80 o de 1,70 de estatura. Si él quería bautizarse, no lo podían bautizar. No lo podían bautizar si era así que era por inmersión total. Pero como no había cómo hacerlo y había que bautizarlo, ellos lo que hacían era eso. Pero ese parece al bautismo de la iglesia tradicional. No se parece, porque aquel agarran un voladito, un guacalito y le echan en la cabeza al niño, en la cabeza, y está tiernito. Y este es un hermano de 30 años, de 25 años, de 40, de 50, 60 años, y le echaban todo el agua desde arriba. Era parecido, hermano, a la unción sacerdotal. En el Salmo 133 dice: es como el buen óleo que baja, que dice que le cae sobre la cabeza de Aarón, y que baja y baja y baja por su barba, y baja hasta el cuerpo, y baja hasta el borde de su vestidura, hasta abajo. Era igual. Pero imagínense que tenemos un lugar a donde bautizar a las personas. Pues lo mejor es hacerlo allí, pues lo bautizamos normal, a que se sumerja todo y viene para arriba, y como aquello se hace con fe, esa obediencia del bautismo trabaja espiritualmente en la persona que ha hecho aquello. Entonces, que tampoco podemos ser tan cerrados en esa, pues no, si este hermanito hubiera querido decir, no, tiene que ser sumergido, si no, no se puede. ¿Y a dónde van a encontrar agua en África? Antes la gente tenía para tomarse. Mire, si toman hasta la fecha, toman agua de los charcos donde pasan los animales y todo, hermano. De esa agua toman ellos porque no tienen cómo. Pero es un bautismo. Ahora, dice en el versículo 6, un solo Dios y Padre de todos. Está hablando de que Dios es Dios y es Padre de todos. Mire, yo escuché a un disque apóstol el año pasado, que decía que Dios es nuestro Padre y que el Espíritu Santo era nuestra madre. Que tenemos Padre y madre, que el Espíritu Santo es la madre. Y que el esposo es Dios. Bueno, mejor no digo, esas son herejías ya de palabras mayores. Pero no quiero detenerme ahí, porque la verdad que hasta a mí me da pena. Dice, versículo 7, oiga bien: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don
de Cristo, hermano. Aquí vamos a hacer una diferencia. Dios, oiga bien, Dios nos da dones, le da dones a la iglesia para que le sirvan individualmente. Te lo voy a repetir. Dios nos da dones para que nos sirvan individualmente. Llámese dones de cualquier cosa, hermano. No está hablando de los dones espirituales, no está hablando de los dones del Espíritu, está hablando de dones que nosotros tenemos en nosotros mismos. Y yo les mencionaba algunos ejemplos. Hay personas, hermano. Hay personas que tienen el don de escuchar. Porque no a todos les gusta escuchar. Si usted se analiza, no a todos los hermanos en la iglesia, pues usted los puede ver cantando, adorando y esto y orando y todo eso, pero ya cuando se trata de escuchar el problema que tiene un hermano, se aburren. Ay, este hermano tanto que habla. Sí, hermanito, vaya, vamos a orar, hermano. Vamos a orar. ¿Por qué? Porque ya se quiere ir, ya le aburrió. Pero hay hermanos, que pasan horas y escuchando. Sí, está bien. Ay, vamos a orar, hermano, sí. Pero es que fíjese que esto y lo otro. Cuénteme. Pero a veces, hermanos, hasta los mismos ministros, mismos pastores, somos aburridos, hermanos, para escuchar a la gente. Aburridos. Por eso muchos pastores dicen: ay, arregle esos problemas usted solo. ¿Para qué me viene a buscar a mí? ¿Para qué viene a las 10, 11 de la noche hablando por teléfono que necesita ayuda? No, arréglese, yo tengo mis propios problemas y todo eso. Son aburridos. Ese es un ejemplo. Pero también está la otra parte, de aconsejar. Hay hermanos que dan consejos, pero tan bonitos, que el otro hermano se va contento, se va alegre, se va motivado, se va feliz de que recibió una palabra. Mire, si es que eso sí es. Ese es un don que no todos tienen. Otros hermanos, mire, parecen cosas tan sencillas. A veces hay hermanos que están en la puerta recibiendo a los hermanos. Hay algunos hermanos que no dan ni ganas de darle las manos. No dan ni ganas de saludarlos, hermanos. Tienen una cara, hermano, de amargura. Como que acaban de echar un pedazo de limón. Y ¿para qué voy a saludar a ese hermano o a esa hermana? Pero hay hermanitos, hermano, que usted los ve solo con su rostro alegre, feliz. Usted va, le da la mano, pase adelante, hermano, pase adelante. Ese es un don. Y ese don no está en los dones del Espíritu. 1 Corintios 12. No están allí, pero son dones que nos sirven a nosotros. Para que nosotros, hermanos, podamos usarlos con todo el mundo, hermanos, con todos. Ahora dice también, versículo 8, por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Aquí está hablando de la derrota del enemigo, hermano. Está hablando de la derrota del enemigo. Él tenía cautivo a toda la gente. ¿Y cómo los tenía cautivos? Está hablando del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, toda la gente, hermanos, que moría en el Antiguo Testamento estaba cautiva. ¿Cuál era el cautiverio? Hebreos 2:14 dice que había un imperio de la muerte. Y el imperio de la muerte lo tenía ¿quién? ¿Saben quién lo tenía? El diablo. Él tenía el imperio de la muerte, nadie le podía ganar. Sí, había resurrecciones, Eliseo resucitó a alguien, el otro se levantó también, y el otro, y Lázaro, en el tiempo de Jesús, todos aquellos, un montón de gente resucitó. Pero volvían a morir. No podían vencerlo, eran cautivos. Entonces aquí dice el apóstol:
A todos aquellos que estaban cautivos se los llevó. Los llevó. Cautivó a la cautividad. O sea, al que los tenía cautivos, y se llevó a los que estaban cautivos. Que era, hermanos, a todos aquellos que habían muerto, hermanos míos, y no podían vencer aquel cautiverio. Por eso Jesucristo es el que venció la muerte y al imperio de la muerte, hermano. Aleluya. Al imperio de la muerte. Un Gloria a imperio era, hermanos, que dominaba en todos los ámbitos, a toda la gente. Nadie le podía ganar, solamente Jesucristo, y con la muerte. Mire qué raro que Jesús venció la muerte con su muerte. Y dice que llevó cautiva a una hueste y dio dones a los hombres. Ahora estos dones son diferentes. Y mire cómo sigue diciendo. Esta expresión ascendió significa, sino que también había descendió del cielo a las profundidades de la tierra, aquí. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo, para el Señor, para que el Señor tuviera todo el poderío en el universo dado por Dios, por el Padre. El Señor tenía que bajar aquí, a esta tierra, ir más abajo, que es a la muerte, pero después de ahí subir y subir más arriba. Por eso dice Filipenses que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y hasta de los demonios que están debajo de la tierra. Por eso era necesario que dice que subiera bien alto para llenarlo todo. Y ahora, hermanos, ¿cuál es el orgullo del enemigo? ¿Cuál es el orgullo de él? Si él fue derrotado, y cada día, cuando nosotros vencemos nuestras inclinaciones, vencemos también aquello que el diablo quiere encontrar en Amén. nosotros. Gloria a Dios. Lo vencemos. Y dice, ahora esos dones, aquí yo he puesto ahí, he anotado, cuando habla de la conforme a la medida del don de Cristo, esto, la palabra griega es dorea, y dorea significa es un don en beneficio al individuo, a mí personalmente. Y el otro, y cuando dice que dio dones a los hombres, es doma, que es beneficio a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que hay dones que nos benefician a nosotros mismos, a mí mismo, pero hay dones que benefician a la iglesia. ¿Entiende? Que no solamente, o sea, esto es lo lindo de Dios, de nuestro Señor Jesús, que Él piensa en todos. Él piensa en todos. Y mire cómo sigue diciendo. Versículo 10. El que descendió es también mismo el que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros pastores y maestros. Ahora, estos 5 ministerios que aparecen allí no son dones, son ministerios. Pero ¿qué pasa? Son dones, no son habilidades. Yo quiero que entiendan bien esto. No son habilidades que Dios, me voy a poner yo de ejemplo. No quisiera, pero me voy a poner yo de ejemplo. Supóngase que Dios me da, yo soy maestro, por decirle algo. No es que Dios me da la habilidad de ser maestro. No, sino que el don es la persona. Es la persona que Dios pone como maestro. No es lo que él sabe, sino la persona. Cada maestro de Biblia, de la palabra de Dios, es un don para la iglesia. ¿Me entienden? Está hablando de que las personas
el profeta es un don para la iglesia. Esta persona es un don para la iglesia. No es que tiene la habilidad, porque la habilidad de ser profeta no se gana. Dios lo da. El Señor Jesucristo lo dio. Entonces, está hablando no de habilidades, está hablando de personas. Por eso dice, dio dones a los hombres, y dice que Él le dio a algunos el ser esto, el ser esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Quiere decir que las personas son los dones. Si hay un pastor que hace su trabajo de pastorado, ese pastor es un don para esa iglesia, es un regalo para esa iglesia que Dios lo dio. Si hay un maestro, ese maestro es un regalo para esa iglesia. ¿Ah? ¿Por qué Dios hace todo esto, hermanos míos? Primero, para mantenernos unidos. Miren, yo no veo en los Hechos de los Apóstoles tanto problema entre los apóstoles cuando trataban un punto doctrinal de la iglesia. No había problema. Cada quien hacía su trabajo. El maestro enseñaba, el pastor, ¿cómo se llama? Apacentaba. El profeta daba la palabra. El evangelista le predicaba a la gente sin Jesucristo. Ese era el trabajo de él. El apóstol, hermano, iba abriendo iglesias por todas partes y no había problema. Ellos hacían su trabajo y todos, mire, ¿cuánta falta hace que los 5 ministerios estén en la iglesia funcionando? Pero imagínense, hermano, que hay pastores que todos quieren ser ellos. Son apóstoles, son profetas, son maestros, son evangelistas, son, ¿qué es el otro? Profetas, maestros. Son 5. La Biblia está hablando de que son personas diferentes. Son personas diferentes. Entonces, si en una iglesia existen los 5 ministerios, esa iglesia, primero, va a ser humilde. Segundo, va a ser unida. Tercero, va a crecer espiritualmente la iglesia. Porque solo el hecho de que hayan los 5 ministerios, eso le va a dar la capacidad a la iglesia de ser fuerte. Porque eso es lo que dice, mire más adelante. Mire cómo dice ahí. Dice, versículo 12. A fin de capacitar a los santos, los santos de la iglesia. Capacitar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso Dios da los dones, y por eso Dios da hombres dones y los pone en la iglesia. Los pone ahí para que ellos lleven a cabo todo este trabajo. ¿Se da cuenta que Dios piensa en todo? Dios piensa en todo, en todas nuestras necesidades espirituales. Pero cuando creemos que solamente nosotros somos, hermano, esa iglesia se debilita, es una iglesia raquítica, porque siguen lo que su líder le está haciendo. Si el líder dice, hermano, ayúdenme, yo no puedo esto, mire que ayúdenme. ¿Y por qué? Pues si estuvieran los 5 ministerios en una iglesia, no habrían esos problemas. Todos harían su trabajo. El evangelista ganando almas, el pastor apacentando, el maestro enseñando la palabra, hermano mío, todo, el apóstol. Y quiero decir que los apóstoles no son los apóstoles
como los enseñan hoy, que apóstoles, que el de aquí, que tiene miles de gente y que sale en la televisión. No, ni por cerca los apóstoles del principio, ni por cerca. Los apóstoles que el Señor envió, hermanos míos, eran apóstoles, eran personas que iban predicando la palabra. Primero, estaban sometidos al Señor Jesucristo, y segundo, ellos iban y abrían una iglesia aquí, abrían otra allá, predicando aquí, predicando allá, y dejaban una iglesia sembrada, establecida en todas partes, hermano. Así iban los apóstoles. No como los de hoy. Hoy si no hay aire acondicionado, si no hay un buen sillón, un buen escritorio, un buen canal de televisión, butaca y una gran iglesia, no son apóstoles. No, esos no son apóstoles, definitivamente no lo son. Vamos a darle gracias al Señor por este momento. Padre, te agradecemos infinitamente, Padre querido, por tu palabra, por lo que tú nos enseñas, Padre mío. En tus manos nos encomendamos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y todo aquel vestigio, Señor, de jactancia, de soberbia, Señor mío, lo rendimos ante ti, Dios mío, porque eres el único que tiene que ser exaltado. Gracias, mi Padre Santo, gracias, mi Dios amado. Queremos basarnos en lo que dice tu palabra y no en las costumbres, no en la tradición, Señor, sino en lo que tú dices en tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga.